Doy gracias a Dios porque puedo dedicar el tiempo para hacer esta nueva grabación. En este momento vamos otra vez a analizar o comenzar analizando el capítulo 6 del Éxodo, donde habla acerca de el esfuerzo o el intento que estaba haciendo Moisés, dirigido por Dios, para hablar con Faraón para que dejara ir al pueblo de Israel. Estuvimos mirando algunos aspectos en el tema anterior. Ahora, del mismo material que nosotros utilizamos, vamos a poner nuestra atención en otro aspecto. Pero vamos a retroceder un poco y vamos otra vez también a hablar de algo que dijimos del capítulo 15. A lo que queremos referirnos es a lo siguiente. Cuando Moisés y Aarón van al rey de Egipto, van al faraón buscando la autorización para que el pueblo de Israel saliera, Faraón no les hizo caso, dijo que él no conocía a Dios, no tenía que seguir a Dios. De esto ya nosotros analizamos. Pero a lo que quiero prestar atención en este momento es a la ocasión en que los israelitas culpan a Moisés y a Aarón de hacer que Faraón les cause más sufrimiento, más dolor, que los oprima más. Y entonces como que se le viran a Moisés y como que le quieran decir que ellos estaban bien, pero por la intervención de ellos ahora estaban peor. Pero Moisés y Aarón estaban haciendo o siendo instrumentos para que Dios sacara a los israelitas de Egipto, que los sacara de la condición de un pueblo esclavo a ser un pueblo libre, un pueblo naciente, el pueblo de Israel. Cuando comienza en el capítulo 6, es que la parte final del capítulo 15, Moisés se queja a Dios y le dice que lo que ha logrado es que Faraón maltrate más a los israelitas. Cuando Dios le responde a Moisés, le dice, ahora verás lo que haré a Faraón. O sea, Dios no le dice a Moisés lo que él iba a hacer. Le oculta lo que él iba a hacer, los pasos que seguiría a continuación, pero le dice a Moisés, ahora vas a ver, como queriendo decir, ahora tú no entiendes, pero cuando yo comience a actuar, tú vas a entender. ¿Y a qué quiero yo referirme a algunas cosas? Dios había actuado y hecho que los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob fueran a Egipto, se desarrollaran como una nación, se establecieran como un pueblo, que Dios iba a establecer ese pueblo y lo iba a usar, como ya hemos explicado, en una obra específica y especial. Pero este pueblo, después de estar 215 años en esclavitud, oprimido por más de un faraón, y que en este momento en que Moisés llega,
este nuevo faraón lo que veía era un pueblo de esclavos, que el Dios del pueblo de esclavos no hacía nada, que era como si fuera inferior a los dioses que ellos adoraban. ¿Quién es Dios para que yo regir al pueblo a la llegada de Moisés? Y se afianza y se afirma en su rebeldía contra Dios y en el ataque para el pueblo de Dios. Pero había llegado el momento de su liberación. Pero hay algo que tenemos que también nosotros mirar. Dios no obliga a nadie. Dios pone delante del ser humano el bien, como dice la Biblia, el bien, el mal. Dios dice, escoge el bien para que vivas, pero no obliga. Pero para que el pueblo de Israel fuera liberado, ese pueblo tenía necesidad de desear la liberación. Ellos tenían que ocupar su lugar y también cooperar con Dios para que su liberación fuera bien, para que ellos fueran una nación libre. Pero ellos se acomodaron a la esclavitud. Dios iba a obrar porque el momento había llegado. Dios iba a demostrar su poder y su decisión de hacer de estas personas esclavos, hacerla un pueblo libre que fuera su representante en la tierra. Dios lo iba a hacer, pero la misma actitud de los israelitas atrasaban y hacía más dificultoso, era más difícil lograr la liberación de ellos porque ellos mismos no se ponían en el lugar que debían de ponerse. Cuando Moisés viene delante de Dios y le dice, Señor, lo que he conseguido es que la esclavitud, que la opresión se intensifique, Dios le dice a Moisés, tú vas a ver lo que voy a hacer porque con mano poderosa, con brazo extendido, yo voy a liberar al pueblo de Israel porque yo los he visitado, he visto su aflicción, he hecho un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, o sea, Israel, y con el mismo pueblo de Israel, ellos tienen un pacto de que yo los voy a llevar a la tierra que les prometí. Ahora, la forma en que yo lo voy a llevar y las cosas que iban a suceder en lo que Dios iba a hacer para lograr la liberación de los israelitas, Moisés era el instrumento de Dios y Dios le iba diciendo lo que él debía hacer, el próximo paso que debía dar, pero no le dio todo el cuadro completo, sino que se lo fue enseñando poco a poco. De esa misma manera, Dios hizo con los israelitas, porque si los israelitas hubieran visto todo el desarrollo, todo el proceso que Dios estaba usando para liberarlo a ellos y que ellos sintieran el deseo de ser libres y que desearan ser libres, ese proceso que Dios estaba haciendo, quizás ellos no hubieran querido pagar el precio de la liberación que iban a alcanzar. Y esto que yo estoy refiriéndome aquí no es el caso único que en la Biblia se presenta. Yo voy a señalar algunas cosas en este momento. Cuando
Juan el Bautista vino, que nació de una forma milagrosa, y él mismo se reconoció como la voz que clama en el desierto, prepara el camino para el Señor. Cuando Juan comienza su obra para hablar de Cristo, que era el Cordero de Dios y preparar el camino, no tenía delante de él lo que él iba a sufrir. Pero Juan era un hombre de Dios, se puso en las manos de Dios, pero él no sabía que le iba a cortar la cabeza, que iba a ser mártir. Juan lo hubiera decidido, porque él se entregó en las manos de Dios como un hijo de Dios, pero las cosas se fueron presentando en la Biblia, en la historia de la venida del Salvador, se fue presentando escalonadamente, una cosa detrás de la otra. El ser humano no sabe el cuadro completo porque eso solamente lo sabe Dios. Pero hay un texto en la Biblia que ayuda con respecto a esta meditación, este análisis que estoy compartiendo. Es el texto que dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, o sea, lo alcanzan. Que los hijos de Dios, que hemos de recibir de Dios la recompensa que Dios tiene para sus hijos, vamos actuando de acuerdo a lo que Dios nos indica, de acuerdo a lo que Él, en la manera en que Él nos va guiando, y por fe vamos siguiendo lo que Dios dice. Añado un poquito más a esto. Cuando Jesús escoge dentro de los seguidores que Él tuvo, a los que escogió como apóstoles, Jesús no les reveló a estos apóstoles todo el panorama completo como se iba a desarrollar hasta que él muriera en la cruz. Desde luego, digo que no se los reveló cuando de una manera sí se los reveló, porque era que los mismos apóstoles seguían más las ambiciones de ellos como seres humanos, estaban buscando un Mesías que fuera a establecer un reino glorioso, terrenal, y que ellos iban a ser sus representantes, pero Cristo le decía continuamente que él, como Mesías, tenía que sufrir, que iba a ser maltratado, que iba a ser escupido, y en una ocasión, el mismo apóstol Pedro le dijo a Jesús: Señor, ten compasión de ti, que esto no te suceda. Y Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. No se lo dijo Cristo a Pedro que Pedro era Satanás, sino que Satanás estaba utilizando a Pedro, dándole palabras que hicieran a Jesús persuadirlo para que no completara el plan de la redención, para que no se entregara como se entregó y no tuviera que morir en la muerte de cruz. Los discípulos mismos no sabían el chasco que ellos iban a sentir en el momento en que Jesús lo toman preso, lo enjuician, lo maltratan. El mismo Pedro llegó un momento después de haber dicho que todos podrían renunciar a Cristo, pero que él no, cobardemente ahí niega a Jesús. Yo no lo conozco, 3 veces lo niega, porque él no se había sometido a la forma en que Cristo lo estaba guiando, por lo tanto no estaba preparado para ese momento. Muchas veces Dios en su obra mantiene cosas que el ser humano no las sabe, porque Dios va fortaleciendo al ser humano poco a poco para hacer en el ser humano la obra que Él quiere hacer. Las mismas personas
que cuando llegó el momento, en el 1844 o en el tiempo para anunciar que Cristo iba a venir en 1844, si ellos hubieran sabido desde antes el chasco que ellos iban a experimentar, a lo mejor no hubiera, o lo más seguro, que no hubieran actuado con el fervor y con la decisión que lo hicieron, porque ellos estaban seguros que las cosas eran así. Dios se las pudo haber revelado a ellos antes para que no pasaran por el chasco, pero era necesario que pasaran por el chasco, porque eso estaba dentro del plan de Dios, de la manera en que Él hace para rescatar al ser humano y para llevarnos a la Canaán celestial. Nosotros vemos en la historia de Israel el trabajo que costó que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Moisés fue rechazado por los israelitas más de una vez. Cuando el pueblo sale, ya en el camino, cuando tienen la presencia de Dios en la nube por el día y en el fuego por la noche, ven que Dios los está guiando. Ese pueblo, cada vez que venía una prueba, se le miraba a Moisés y decían, ojalá que no hubiéramos quedado en Egipto. Volvía a recordar el tiempo de su esclavitud. Y eso hizo que la ida del pueblo de Israel a Egipto, de Egipto a Canaán, hubiera sido un tiempo cortico, fueran 40 años. Lo dilatado, el tiempo que hubo que esperar, no se debió a lo que Dios hizo, sino a la condición del ser humano. Nosotros hoy vivimos en el tiempo en que Cristo va a venir a la tierra. Si el pueblo de Dios desde un principio hubiera deseado y se hubiera preparado y hubiera respondido, ya Dios hubiera venido. Dios tiene un día. Él sabe que ese día Él va a venir, porque Dios lo sabe todo. Pero también Dios sabe la condición de la iglesia, tibia, dormida, que iba a haber en la última parte del tiempo y en el libro de Apocalipsis. Así está escrito de la Odisea. A lo que me quiero referir es que la demora, si es que se puede hablar de demora, de que todavía Cristo no haya venido, que nosotros deseamos que Cristo venga y que este mundo de maldad y de pecado termine y se establezca el reino de Dios para que no haya más sufrimiento, ni dolor, ni muerte. El mismo pueblo de Dios tiene que ponerse en las manos de Dios y estar dispuesto, pero la misma parte humana a quien Dios está redimiendo. Primero hablando de Israel en Egipto, después del mismo plan de la redención de la experiencia cuando Jesús vino, el chasco de 1844, la dormidera de la iglesia, ese letargo de la iglesia y hace que Cristo se demore. Dios en su palabra le dijo al apóstol Pedro que Dios no retarda su venida, no retarda su promesa, sino que es paciente, esperando, esperando para que no nos perdamos, para que podamos salvarnos. Esto estaba pasando con el pueblo de Israel y yo, ojalá, mi deseo y pedido a Dios es que a sus hijos nos despierte y ponga en nosotros el anhelo de estar en sus manos y dedicarnos a la predicación del Evangelio,
para que Cristo venga y el mal se termine. Finalmente, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, Dios permitió que la aflicción de ellos cada vez fuera mayor. También va a pasar así y está pasando así con respecto a la venida de Jesús, que nosotros, pueblo de Dios, debemos de estar en las luchas internas, sino dedicarnos a predicar la palabra de Dios y hacer la obra de Dios para que Cristo venga. Siempre ha sido así la redención de Dios con su pueblo. Dios va a redimir a su pueblo, eso es seguro. Pero no había necesidad de esperar tanto. El tiempo de sufrimiento, de opresión, de angustia, por el que los hijos de Dios a través de los tiempos hemos pasado, no se debe a la obra de Dios, sino a la morosidad del ser humano. Y aquí, volviendo a Egipto, Dios le dijo a Moisés, vas a ver lo que voy a hacer. Y vamos a nosotros ver en nuestros estudios que continuaremos cómo fueron dos cosas las que Dios tuvo que ir manejando para liberar a su pueblo. Una, con el mismo pueblo de Dios. Estaban cómodos en su esclavitud. Se habían adaptado a ese régimen opresor donde ellos eran esclavos, pero después cuando iban por el camino hacia Canaán, recordaban de las ollas que comían, de lo que comían de balde, y eran esclavos y estaban diciendo que comían de balde. Tan torpe se vuelve el ser humano. Dios tuvo que ir manejando las cosas para que ese pueblo estuviera más preparado, para que al fin pudiera lograr lo que se logró. Y ya veremos en nuestros estudios lo que esto costó. En la Biblia nosotros lo sabemos. Pero la otra parte era con Faraón. Faraón estaba seguro que el Dios verdadero era su Dios. Los dioses que ellos adoraban, los astros, todo lo que ellos adoraban. Y que Dios, yo soy Jehová, Dios el creador, no era nadie. Dios usó a Moisés y Faraón tuvo que bajar su cabeza, tuvo que reconocer que Dios es Dios. Y a la misma vez Dios le estaba dando una oportunidad a Faraón para que reconociera a Dios y él mismo tuviera esperanza de salvación. Cuando el pueblo de Israel finalmente salió, una muchedumbre de personas curiosas o que les llamó a la atención la forma en que Dios había actuado, sin haber tenido una consagración, una entrega a Dios completa, se unieron con el pueblo de Dios y siguieron el camino a Canaán y por el camino se convirtieron en espinas en el costado que hicieron sufrir a los hijos de Dios en su peregrinación. De esa manera, también en nuestra peregrinación final, en el pueblo de Dios o al pueblo de Dios, entran personas que no están convertidas a Dios, que no son trigo, que son cizaña, que son traídos por el diablo para ponerlos en la iglesia de Dios, para traer todas las luchas y todos los obstáculos que se presentan en la iglesia, para demorar que Cristo venga. Y digo demorar con toda conciencia, porque Dios cumple su palabra, Dios cumple su pacto y Dios va a regresar a la tierra y este mundo esclavizado por el pecado dejará de estar esclavizado por el pecado. Dios lo va a hacer, pero la lucha se recrudece cuando nosotros mismos permitimos que dentro de nuestra iglesia
no se hagan las cosas como Dios quiere que se hagan. Tenemos que consagrarnos a Dios y ponernos a hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Bien, hasta aquí llegamos con este tema que se ha extendido. Mi deseo es, y por eso lo he compartido, que podamos abrir nuestros ojos y a la luz de las escrituras ponernos en las manos de Dios, hacer la obra de Dios y podamos estar con nuestro Salvador pronto en su reino eterno. Te pido que compartas este tema con otras personas y continuaremos en el estudio que estamos teniendo. Nos vemos.